Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Dios, y te pedimos que de todo corazón, Señor, podamos nosotros perdonar a todos los que nos ofenden. Te entregamos esta palabra, Señor, que vamos a leer en esta mañana, y te damos infinitas gracias por tu bondad y por tu amor. Quedamos en tus manos, Señor, y háblanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy terminamos el capítulo número 26 del Evangelio de Mateo, leyendo desde el 36, versículo 36 al 75. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Traicionan y arrestan a Jesús. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada y hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora?» Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En este momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el concilio. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro los siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: «Este hombre dijo:
puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: Blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pablo lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: Que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Bueno, con esto terminamos el capítulo 26 del libro de Mateo. Y empieza el versículo 36 hablando de que Jesús ora en Getsemaní. Recordemos que ellos habían tenido la última cena donde el Señor les había contado, dicho a ellos que ya se acercaba el momento donde alguno de los que estaban sentados ahí lo iban a entregar. Y él después salen alabando, cantando, el Señor Jesús cantando con ellos. Miren lo importante que es alabar al Señor. Era un momento difícil para Jesús porque él sabía lo que le esperaba. Y se va a orar y se lleva a Pedro, a Zebedeo, a Santiago y a Juan, porque dice que voy a orar porque estoy destrozado hasta el punto de la muerte. Eso significa que el Señor nos pone a nosotros como ejemplo, nos da ese ejemplo de que cuando nosotros estemos pasando alguna necesidad, cuando nos sintamos mal, cuando estemos afligidos, cuando estemos abatidos, angustiados, pues lo mejor que hay que hacer o el camino a seguir es orar. Y él se adelantó un poco más y se fue retirado aparte mientras él oraba y hablaba estas palabras. Decía: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mire que el Señor Jesús no estaba afligido porque iba a ir a la cruz, porque de hecho él varias veces lo mencionó, que el propósito por el cual él venía era venir a la cruz. Y él sabía desde un principio a qué venía este mundo. El problema no era la cruz, el problema no era el sufrimiento que iba a padecer físicamente, porque él ya lo sabía. El problema de él era que él iba a estar separado de su Padre. En toda la eternidad, el Señor nunca estuvo separado por el Padre. Y lo más duro que era que el Señor iba a derramar toda su furia del Padre por todo el pecado suyo y el mío que iba a cargar Jesucristo en la cruz, y por eso toda la justicia se iba a ir contra Jesús e iba a estar separado del Padre, porque cuando él estuvo en la cruz, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese era el momento más difícil, eso era lo que a Jesucristo le estaba doliendo en el corazón, y eso era por lo que estaba sufriendo. Luego él fue a los discípulos y estaban dormidos, y entonces el Señor le dice: pero no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Mire que
algo que el Señor estaba ganando ahí era una batalla espiritual, porque él en su cuerpo, en su naturaleza humana, el Señor estaba afligido, pero él estaba yendo a oración y estaba en una batalla. La guerra, digámoslo, espiritual o el problema que había con el Señor lo estaba venciendo en oración en ese momento por lo de la cruz, por estar separado del Señor. Y Pedro y los otros iban también ellos a pasar un momento difícil porque era cuando lo iban a apresar a él, ellos iban a ver confrontados con su fe. Y ahí era donde tenían ellos que ganar esa batalla. La batalla de la cruz se gana en Getsemaní. Si Pedro hubiese orado, si hubiese velado en Getsemaní, de pronto esa batalla que tuvo cuando le preguntaron 3 veces por el Señor, no lo hubiese negado si hubiera orado y velado. Nosotros las batallas no las ganamos en el momento en que estamos confrontados a las situaciones difíciles. Las batallas las ganamos en oración, en la mañana cuando nosotros nos levantamos a esta hora a orar, a leer su palabra y a salir fortalecidos. Ahí es donde estamos ganando batallas todos los días. Así que sigamos en la lectura. Dice que básicamente volvió otra vez el Señor y otra vez lo volvió a encontrar así hasta que la tercera vez los encontró y le dijo: vengan que ya vienen por mí. Y entonces fue cuando llegó Judas con los soldados por Jesús. De inmediato Pedro saca su espada y hiere a uno de los que venían con apresar a Jesús, le cortó una oreja. Y el Señor reprende a Pedro diciéndole que si él quisiera o necesitara ayuda, pues pediría al Padre y el Padre mandaría miles de ángeles a ayudarle. En ese momento el Señor Jesús hace un milagro, le devuelve la oreja a este hombre y ahí yo pienso que eso sería un motivo muy grande para que ellos hubieran creído quién era Jesús y haber creído que el Mesías estaba delante de ellos, y era un motivo suficiente para haberlo dejado libre, pero ellos no lo hicieron. Después llevaron a Jesús al concilio, a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban los otros maestros de la ley. Y ellos lo que estaban buscando era testigos falsos para acusarlo, para poder arrestarlo y poder eliminar a Jesús. Y simplemente ellos estaban tratando de que arrestaran a Jesús por cualquier motivo, porque ellos ya estaban cansados de que Jesucristo les había quitado el negocio, digámoslo así, porque eran muchos los seguidores que Jesús tenía día a día, y ellos no querían perder primero el negocio y el prestigio, y no vieron que el mismo Mesías estaba enfrente de ellos. Por último, Pedro niega a Jesús, lo niega 3 veces e incluso lo maldice. Y ahí se cumple la profecía que le había dado Jesús unas horas antes, cuando le había dicho que él lo iba a negar 3 veces. Pero hubo algo que pasó, y es, a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió y Judas simplemente sintió remordimiento. Así que dejemos por hoy así y vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, yo te doy gracias, papito lindo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Gracias, papito lindo, porque todo se tenía que cumplir, Padre. Que tú vinieras a este mundo, Señor, y que pudieras morir por nosotros, Señor, para que se cumpliese las profecías que desde el principio del mundo, cuando tú creaste todo, Señor, ya estaban dichas. Te doy gracias, amado Dios, por cada oyente de estos audios. Te pido que lo bendigas, Señor, y te pido, Padre Santo, que nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.